Su fellow de cardiología intervencionista en CEDIMAT Secanot, avalado por la Universidad de Rey Juan Carlos, España. Fue ganador en el 2019 del Premio Joven Cardiólogo Intervencionista en Panamá y es coordinador del servicio de cardiología del Hospital Moscoso Puello. Aparte de eso, su mejor título es que es mi amigo y le tocará el día de hoy hablar sobre FFR virtual e inteligencia artificial como herramienta en una angioplastía. Muchas gracias, Víctor. Bien, hemos querido traer este tema porque es un tema bastante innovador, aunque los estudios y todo es a partir del 2013, más o menos, que se ha estado investigando sobre este tema. No tengo ningún conflicto de intereses en cuanto a este tema. Y vamos a comenzar diciendo que el FFR hasta ahora es el gold estándar de lo que es la fisiología coronaria. Es lo que se utiliza para nosotros saber si realmente una lesión que quizás es intermedia puede ser o puede impactar en lo que es la fisiología coronaria, pero tiene sus limitaciones. Dentro de esas limitaciones podemos ver que es invasivo, es costoso, hay que tener un equipamiento especial y obviamente el tiempo de procedimiento. Se sabe que se utiliza en menos del 10% de los procedimientos de intervención coronaria a nivel mundial, aunque es una herramienta que está muy bien validada por todos los estudios. La dinámica de fluidos computacional es una parte de algoritmos de las matemáticas que se ha estado utilizando durante mucho tiempo, está muy bien validada. Y aparte de eso, se utiliza para la construcción de aeronaves, principalmente los aviones, y es bastante seguro. Utiliza una fórmula, que es la fórmula de Navier-Stokes, que se basa en la segunda ley de Newton, de cómo los fluidos se pueden representar algorítmicamente, y entonces esos algoritmos luego procesarlos computacionalmente y crear una reconstrucción tridimensional, pero a su vez de dinámica con este mismo fluido y saber la velocidad a la que va el fluido, la consistencia del fluido y todo lo demás. Entonces tenemos unos métodos numéricos, algoritmos informáticos, más un análisis de estos fluidos. Bien, el FFR virtual, mediante angiografía coronaria, se hace bajo esta misma postulación con un sistema computacional, luego de que se inyectan las arterias con medio de contraste. Estas imágenes se pueden tomar y por varios pasos, que se los voy a explicar aquí, se puede hacer la reconstrucción tridimensional. Primero es la segmentación de la arteria, se divide, se limita la arteria en el software. Luego está el malleo, que es esa malla que ven aquí, la arteria se convierte en una malla tridimensional y está entonces en las condiciones de límite. Esas condiciones de límite lo que se refiere es que como es una imagen, a partir de una imagen que se está tomando el cálculo, se trata de ajustar, se trata de ajustar a los límites del vaso para que no se sobresalga y no se sobreestime o se infraestime el cálculo. Y luego entonces está la recreación tridimensional y por último entonces está la dinámica de fluido, que es donde se calcula dónde y cómo entra y cómo sale el fluido. Hay varios estudios que se han hecho a lo largo de los años. Estamos hablando que del 2013 básicamente es que se está trabajando con esta tecnología y yo voy a hablarle de algunos cuantos. El primero es el Virtu, que se realizó en Reino Unido, alrededor de 35 casos aproximadamente, y se comparó con el FFR invasivo y tuvo una precisión de un 97%. ¿Ok? El segundo es este estudio también poquito
más controversial porque utilizaron también el QCA, aparte del FFR invasivo, y también tuvo una buena precisión de un 88% aproximadamente. Y Papafalikis también introdujo un estudio alrededor del 2019, donde estudiaron varios pacientes y la precisión diagnóstica comparada con el FFR invasivo fue también de un 88%. Pero en China se han estado desarrollando estos software y conjunto la sociedad científica han sacado 3 estudios, los cuales lo han llamado FAVOR, el FAVOR 1, 2 y el actual que es el 3, y este último tiene alrededor de 3.000 pacientes, todavía siguen enrolando pacientes. Se ha hecho un ensayo multicéntrico en toda China y se ha logrado publicar ya el FAVOR 3, la primera cohorte, donde se enrolaron más de 3.847 pacientes y los resultados fueron también bastante similares a los estudios anteriores, donde alrededor del 95%, 98% de precisión comparado con el FFR. Yo quiero mostrarle unos casos que logramos hacer aquí en República Dominicana. Micromédica es una compañía que representa a Microport y lograron traer esta tecnología al Centro Cardiovascular de Santo Domingo, donde nosotros también laboramos, y sin ningún conflicto de intereses nos invitaron a que probáramos el sistema y quisimos hacerlo. Esta es una paciente de 68 años, la cual había llegado por un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Se le colocó un stent en la descendente anterior, era diabética, hipertensa, pero en la coronaria derecha presentaba una lesión. Ustedes ven aquí que parece intermedia, no sabemos si podría afectar también el tema fisiológico, y quisimos entonces hacerle el Virtual FFR. Lo primero es que se hacen 2 proyecciones. Estas proyecciones tienen que ser por lo menos con una diferencia de 15 grados cada uno de la misma arteria. Luego se pasa, puede ser por un puerto DICOM, se pasa la información a una computadora especial. La computadora puede ser una computadora comercial, pero con características de gaming, o sea, una computadora que tenga buena tarjeta de video, buen procesador, de alta tecnología para procesar las imágenes lo más rápido posible. Y luego de eso, entonces se toman 2 vistas, la que usted prefiera, y la introduce al programa. El programa es bastante amigable, no tiene no tiene muchos botones ni nada por el estilo, sino que es muy preciso y le guía paso por paso lo que debe de hacer. Básicamente, este proceso de las imágenes se hace en menos de 1 minuto. Inmediatamente usted presiona el botón de analizar, el programa inmediatamente lo analiza sin ninguna otra acción. Básicamente lo que hace es una reconstrucción tridimensional de la arteria y a su vez en un mapa polar le dice cómo está el flujo de esa arteria o si hay algún tipo de resistencia al flujo. En el caso que mostramos anteriormente, que es este que está aquí, ustedes pueden ver la arteria aquí que analizamos, y si ustedes ven, el índice del FFR dio 0.96. Pero hay una reconstrucción planar del vaso aquí debajo, y como ustedes pueden ver, la dimensión que cubre la placa no es importante, por lo que no hicimos nada con esa paciente y no le colocamos ningún stent y probamos la tecnología a ver qué tal. Fíjense aquí, en otra medición que hicimos, 0.94, y no hicimos tampoco ninguna intervención. Sin embargo, este otro paciente de 75 años tenía una lesión severa de la circunfleja, como ustedes pueden ver aquí, en el segmento distal, algunos le llaman segmento medio también. Sí le hicimos el FFR y como ustedes pueden ver, el FFR virtual dio 0.32 y en la reconstrucción del vaso se ve de dónde a dónde existe la placa y cómo se puede tratar.
una aplicación importante es este mallado que ven aquí debajo, es el comportamiento del stent, que también ustedes pueden ver cómo se comporta el stent, cuánto debe de medir el stent, dependiendo de la zona en que usted lo coloque virtualmente, y puede hacer una representación de cómo quedaría el stent. Luego que colocamos el stent, este fue el resultado del vaso, pero nos llamaba la atención esa pequeña muesquita que quedó al final del stent, y decidimos como quiera volverle a hacer el FFR. Fíjense que nos sirvió también como herramienta para ver qué tanto el stent quedó adherido al vaso, qué tanto quedó impactado sobre el vaso, y vemos que quedó muy bien implantado en relación a la imagen anterior, y la medición que hicimos aquí abajo vimos que fisiológicamente tampoco era importante para nosotros entonces hacer alguna técnica allí, y lo dejamos tal como cual. Este es el equipo, una computadora, una laptop con gran capacidad, y logramos con éxito trabajar con este software. La precisión de este software es de un 93% aproximadamente, aunque todavía no está disponible del todo en el mercado, pero a través de él, principalmente en nuestros países que carecemos de recursos, esto podría ser una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones si implantar o no un stent. Las ventajas que tiene es que no se usa una guía, no se usan vasodilatadores, los costos son mucho más bajos, se puede planificar una PCI, y está validado en algunas regiones. Por ejemplo, en lo que se trata de angiotomografía, la FDA ya validó el software, aunque es otro software, porque hay varios software para esto, pero ya está validado en angiotomografía. O sea que esperamos que pronto también se pueda validar para intervención coronaria. Hay una discusión en cuanto a esto, porque se dieron cuenta en los Estados Unidos que muy bien bajó el coste en lo que eran las angiotomografías, y hay un conflicto de intereses en ese sentido, y todavía no se llega a una conclusión como tal. Sí, la dinámica de fluido se utiliza en un sinnúmero de aplicaciones, y no hay por qué temerle a la seguridad que representa esta tecnología. Debemos sí hacer más estudios para poder aceptar esta tecnología como buena y como válida, donde se comparen más poblaciones y ver cómo el FFR versus el virtual FFR se comporta. En conclusión, hay que superar una serie de desafíos científicos, logísticos y políticos, y obviamente comerciales, porque esto tiene muchas disyuntivas, antes de que la virtual FFR pueda ser habitual en nuestras prácticas clínicas. Muchas gracias. Gracias, doctor Blancheri, por su presentación. Y continuando con el módulo, invitamos al doctor Boris Vesga, que nos va a hablar sobre cómo la tecnología, la información y comunicación impacta en la salud. El doctor es médico especialista en medicina interna, cardiología, hemodinamia e intervencionismo cardiovascular y vascular periférico. Magíster en telesalud, fellow del American College of Cardiology, profesor titular de cardiología en la Universidad Industrial de Santander, líder del servicio de hemodinamia, Instituto del Corazón de Bucaramanga, y presidente del Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular. No, porque...
lo acabo de conectar. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, las TIC siempre tienen un margen de error y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Esto pasa cuando uno conecta un equipo de estos. Bueno, yo soy Boris Vesga. ¿Conflictos de interés para esta charla? Ninguna. Me gusta la tecnología, yo creo que será el único. Me considero un geek, vivo comprando el último juguete. El robotcito, el droncito, lo eso. Y afortunadamente tengo un par de chicos que les puedo echar la culpa, es que ellos me lo pidieron. Realmente son para mí los juguetes. Recuerde algo que Sir William Osler dijo: la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Aquí no vamos a hablar de estudios, esta es una charla totalmente diferente a la que hemos estado en estos 2 días. Debemos recordar algo, todo parte del dato. El dato es esa unidad mínima e indivisible de la información donde realmente un único dato equivale a un byte. Un byte equivale realmente a 8 bits, un kilobyte a 1024 y ahí vamos sumando. Y esta sumatoria de bytes, terabytes que hablamos hoy en día es lo que conocemos como información. Y cuando yo voy acumulando información en mi cerebro, en un disco duro, esto ya se llama conocimiento. Pero cuando este conocimiento, esta información que yo poseo, la puedo comenzar a procesar y a utilizar para diferentes cosas, ya estamos cerca de la sabiduría. Pero para eso, en los humanos nos pasan muchos años. Debemos recordar que la actualización en la medicina es la base fundamental en la cual el arte de ser médicos, el arte de ser enfermeros, combinados con la ciencia, nos va a permitir llegar a esa sabiduría. Nosotros estamos realmente en que esta parte de arte es la relación clínica, el ejercicio y diagnóstico que hacemos día a día, y el cual cada vez con el conocimiento y la investigación científica vamos incrementando, vamos mejorando, pero el problema es que hoy en día a veces el mal uso de las tecnologías de la informática y la comunicación va a hacer que estemos cada vez más pegados a una pantalla. Y el problema es que la interacción con la persona que tenemos al frente, con nuestro paciente, usuario, cliente, como lo quieran llamar en los diferentes sistemas de salud, se está perdiendo. Y muchas veces, y me ha pasado cuando uno va como paciente, que no le ve uno la cara al médico, lo que ve uno es un monitor y por encima de ese monitor alguien lo mira de cuando en cuando. La innovación, realmente la innovación es la base en la cual debemos buscar cambiar lo que hacemos día a día. Cualquier pequeño cambio, como decía hace un rato conversando con alguien, una media vuelta de tuerca, un cuarto de vuelta de tuerca va a permitir de que las cosas se puedan hacer de una mejor manera. Y el problema es lo que llamamos es la costumbre a hacer lo mismo. Debemos tratar de ser en medicina disruptivos. ¿Y a qué nos llamamos en disrupción en la parte tecnológica? Es cuando llega una nueva tecnología, por ejemplo, si apreciamos aquí en la parte inferior, voy a poner aquí el cursor, ¿qué nuevas tecnologías hemos tenido? Por ejemplo, los computadores personales llegaron a un pico y el número de venta de estos computadores realmente comenzó en descenso. Los teléfonos móviles llegaron a un pico porque llega otra tecnología a reemplazarlos y llega a disrupcionar, a cambiar el mercado. Y esto es lo que ha sucedido últimamente con los dispositivos móviles
inteligentes, que inteligentes por ahora tienen muy poco. Entonces vamos a ver que la innovación va en una cadena que, por ejemplo, si miramos tecnológicamente, iniciaron con los tubos a vacío, que nos permitió mejorar las telecomunicaciones, aparecen las microondas, los circuitos integrados, aparece la comunicación entre equipos a través de la internet y los smartphones, y ahora estamos en este momento disruptivo de el machine learning o el aprendizaje profundo de las máquinas. Pero seamos realistas, esto es interesante, pero nosotros tenemos que resolver problemas que son muy comunes a nuestra querida Latinoamérica. No todos los pacientes están interconectados, no todos los pacientes tienen acceso a un smartphone o tienen un sitio o un computador con internet. Mucha gente vive del campo, vive la agricultura, vive la pesca y viven en zonas distantes. E igual el proceso médico tenemos que hacerlo desde evaluar unos síntomas, evaluar clínicamente al paciente, hasta ir hasta el diagnóstico, dar educación, tratamiento y seguimiento. Es por eso que de la historia clínica convencional y los elementos adicionales aparecen diferentes elementos como es la telemedicina o la teleconsulta, que debe acompañarse de una asesoría médica a distancia, la teleeducación, podamos nosotros monitorizar remotamente a los pacientes, podamos telediagnosticarlos, dar elementos de información médica, y todo esto realmente se llama la telesalud. Y más que la telesalud, deberíamos llamarlo salud digital. Es cuando comenzamos a integrar este proceso de atención médica usando las tecnologías de la información y la comunicación con elementos que nos permiten monitorizar remotamente, y es por eso que la Organización Mundial de la Salud lo llama como e-salud o salud digital. Realmente esto ya corresponde a todo un proceso de gobernanza en salud que incluye estándares, interoperabilidad, que no voy a mencionar, una alfabetización digital de las diferentes comunidades nativas, una alfabetización de la misma comunidad que brinda atención en salud, para que podamos hablar de esa salud digital, donde realmente el eje o el elemento principal vamos a terminar siendo el equipo de salud. Y es así como en este elemento de salud móvil podemos hacer actividades de tipo preventivo hacia comunidades, podemos brindar cuidado activo, cuidado agudo, y podemos brindar actividades de rehabilitación. Y es así como en este empoderamiento digital hacia los pacientes se termina educando a utilizar dispositivos donde el paciente pueda monitorizar su electrocardiograma, algunas variables biológicas como la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, y que puedan ser registradas remotamente a través de una aplicación, una app que transmite información a un sitio principal. Y muchos de acá en el público los he visto con estos jugueticos, con la presencia de relojes mal llamados también inteligentes, que les permite registrar el electrocardiograma o bandas deportivas, pero existen algún otro tipo también de elementos que son elementos portables, por ejemplo, de la compañía Cardia Alive Core, que permite registrar 1 o hasta 6 derivaciones de acuerdo a la versión del electrocardiograma, de HIMA, que también permite establecer una única derivación del electro, o otros que a través de una chaqueta vestible se puede monitorizar exactamente como si fuera un holter de larga duración, con el fin de detectar arritmias o detectar fenómenos de isquemia con actividad. Todo esto tiene validación y tiene aplicabilidad desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, la utilización de los dispositivos que le permiten determinar si existe fibrilación auricular o no de muñeca, estos vestidos vestibles. Pueden encontrar ustedes bibliografía en New England, en Lancet, en JACC, que muestra que efectivamente estos sistemas de fotoplestimografía móvil nos permiten con un nivel de certeza detectar estos problemas de arritmias. Es importante
saber utilizar las redes sociales, saber utilizar los blogs para dar información, para dar educación a los pacientes. Un paciente empoderado le ayuda a empoderar a otro paciente. ¿A qué me refiero? Un paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo, que cuenta su experiencia, que cuenta sus problemas, cómo los ha resuelto, va a ayudar a otros pacientes por este fenómeno colectivo de ayuda como grupo a mejorar. Y actividades que también nosotros tenemos que aprender a utilizar es la gamificación. Es decir, pongámosle metas, tienes que caminar tantos pasos al día, tienes un estímulo, logras bajar tantos kilos de peso, este es el estímulo, o lograste comer saludable. Este tipo de elementos llevan a que el paciente tenga un mejor empoderamiento. Y lo otro, nosotros en la parte de educación médica y en la parte de interacción ya hay dispositivos que nos permiten. Por ejemplo, este es el sistema de Corindus que nos permite hacer angioplastia robótica, disminuyendo la carga de radiación para los operadores, o estos sistemas usando el sistema de Meta, de Oculus Rift, que nos permite interactuar, jugar con una visión 360, con un simulador para hacer procedimientos estructurales. Y hay una página que tiene esta compañía Boston Scientific con unas grabaciones hechas en Latinoamérica de procedimientos de TAVI, procedimientos vasculares periféricos y de oclusiones crónicas, que le permite a usted ver los operadores, cómo lo manipulan y cómo estos operadores están viendo la pantalla. Estamos, damas y caballeros, en la cuarta revolución industrial, desde la aparición del vapor, la producción mecánica, y esta cuarta revolución es la inteligencia artificial, el manejo no solamente de data de 2, 3, 100, 1000 pacientes, sino megabases de datos, que es la Big Data, la robótica, que es lo que viene, y es aquí donde la inteligencia artificial, que es la rama de la informática que estudia la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano inteligente, nos va a terminar dando una mano. Desafortunadamente la inteligencia artificial, por las películas la vemos como estamos en la Matrix, tómate la pastilla roja, la pastilla azul, o el robot asesino, o que viene del futuro, pero no, realmente la inteligencia artificial, que es algo que viene desde los años 40 y 50 por Alan Turing, que lo pueden ver en esta película del Código Enigma, su historia, habla de cualquier técnica que permita un sistema informático imitar, ojo, la inteligencia humana natural, imitar. Luego de esto viene el Machine Learning, que es de los años 80, que es un subconjunto de la inteligencia que incluye técnicas estadísticas complejas que permiten a las máquinas mejorar con la experiencia. Y eso es lo que estamos haciendo con sistemas como el que terminamos de ver del UFR. Utilizando un aprendizaje de máquina nos permite inferir si existe compromiso fisiológico de una lesión. Y viene algo que aparece en los últimos 10, 12 años, que es el Deep Learning o aprendizaje profundo, que es un subconjunto del aprendizaje automático, que ya son unos algoritmos que le permiten al software entrenarse a sí mismo para realizar tareas específicas a través de redes neuronales y pueden procesar gran cantidad de datos. Por ejemplo, este es un ejemplo, un Deep Learning, un algoritmo donde se meten múltiples datos y permiten interactuar. Si yo le pongo este lobo versus este perro, que es un labrador chocolate, les presento mi mascota, que es también de los niños, pero es más mía. Yo le pongo un sistema de estos de red neuronal a que identifique, se trata de un rinoceronte, una gallina, un perro, un gato, un elefante. Él logra detectar que es un cuadrúpedo canino, pero de acuerdo a diferentes características, el sistema de aprendizaje es capaz de lograr al final determinar con un nivel de certeza más del 90%, casi 99%, efectivamente que se trata de la imagen de un perro y no de un lobo, así se parezcan. Más o menos muy parecido a lo que hacemos nosotros en los sistemas neuronales. ¿Y cuál es el rol en este momento de la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas? Básicamente en la detección y en el diagnóstico de las enfermedades. En el diagnóstico porque nos permite el reconocimiento de imágenes, esto ayuda al radiólogo
a ver cosas que no ve aparentemente en una radiografía de tórax, al cardiólogo a ver elementos que en un electrocardiograma difícilmente pudiera apreciar. Nos ayuda a comprobar a través de sistemas expertos, entrando síntomas variables de laboratorio, apoyarnos a la toma de decisiones y a estratificar el nivel de riesgo. Y por supuesto, el análisis de estas megabases de datos nos ayuda a generar conocimiento, interacciones, reconocer patrones y ver cosas que difícilmente encontraríamos a simple vista. Y es así como el manejo de la información ya no solamente va de izquierda a derecha de la pantalla, de una base de datos a los algoritmos, sino que son sistemas en los cuales se están alimentando en diferentes componentes, en alimentación de base de datos y en interpretación. De esta manera podemos tomar decisiones de una manera mucho más acertada. Mire esto que fue publicado en BM, en British Medical Journal Innovation este año, como un sistema de algoritmo de aprendizaje de máquinas, un machine learning, para detectar diabetes y prediabetes a partir del electrocardiograma. ¿Cómo se hace un estudio de estos? Toman electros de diabéticos, de prediabéticos y no diabéticos y los someten a un sistema de aprendizaje. Logró detectar diabetes y prediabetes con una precisión del 97%. O sea que un sistema bastante cercano a la realidad. O esto a través de una radiografía de tórax, inferir cuál puede ser la mortalidad a 12 años de un paciente de acuerdo a una placa simple de tórax. 41.856 placas de tórax basales e hicieron el seguimiento y logró seguir más o menos y hacer una inferencia de muerte. Realmente en imágenes estos sistemas de Machine Learning se pueden utilizar en la evaluación de resonancias, en la evaluación de ecocardiogramas, en los estudios histopatológicos, en la determinación del tamaño de un evento cerebrovascular o inclusive en el tamizaje de lesiones pulmonares, como se utilizaron unos algoritmos de estos durante la pandemia de COVID. ¿Qué se viene? Ya para terminar, realmente la presencia de más aplicaciones para smartphone, más dispositivos vestibles, realmente con el paso de los años se va a acabar el uso de un celular, vamos a tener el celular realmente en nuestra propia ropa. Esto nos va a permitir tener una medicina más personalizada, poder, como ya se hace en algunos sitios, imprimir 3D de acuerdo a la imagen de la tomografía o de la resonancia, por ejemplo, para planear un procedimiento estructural, hacer ensayos clínicos digitales de mayor alcance, uso de chips de monitoreo, de robótica, pero lo que es mucho más aterrizado en nuestra región es que tengamos redes de apoyo y redes terapéuticas. Es decir, que estos sistemas de TICs, de tecnologías de la información y la comunicación, nos ayuden a resolver las cosas del día a día, cómo identificar tempranamente a alguien con un infarto, cómo poder orientarlo, cómo un sistema experto puede hacer que una persona con lenguaje natural pueda comentar sus síntomas a través de un chat o a través de una línea telefónica y estos sistemas expertos nos ayuden a orientarlo a que consulte mucho más tempranamente. Bueno, quiero finalizar haciendo una publicidad, aquí me perdona Doc. Cordialmente invitados 9, 10, 11 de noviembre a Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Vamos a tener el 18º Congreso Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular que organizamos como Colegio Colombiano con el apoyo de SOLACI, las Sociedades Científicas de Colombia, la Sociedad Colombiana de Cardiología, y para quienes no quieran, no puedan o no les den permiso en el trabajo, a través de nuestra página colegiohemodinamia.org van a poder ver nuestro congreso que lo vamos a transmitir y después dejamos las memorias en nuestro canal de YouTube que pueden visitar. Es más, la anterior jornada SOLACI, buena parte de los videos están en Colegio de Hemodinamia en YouTube. Muchísimas gracias, estos son mis redes de contacto, @BorisVesga, y un placer. Bien, damos las gracias al doctor Boris Vega por la excelente presentación hacia el futuro. No sé si el doctor García o el doctor Guardián tienen alguna intervención.
Muy buenas pláticas, gracias. Tengo una pregunta para cada uno de los conferencistas. Una, con el FFR virtual, sé que es un procedimiento nuevo que está incursionando, pero ¿la presencia de calcio puede afectar la medición en este tipo? Y la siguiente pregunta es, ¿el tratamiento a distancia de los pacientes puede provocar que el paciente sobreabuse de ellos y que se trate solo de la casa? A veces yo he tenido pacientes que hacen FA paroxística. Entonces los usé con los dispositivos esos de que detectan el electrocardiograma y me lo mandaban. Eso implicaba que un paciente solo lo vi una vez al año y dejaba de llegar, no miraba cómo estaba la frecuencia cardíaca, cómo estaba la válvula. ¿Qué opinión tienen de ello? Bien, sí. Bueno, no. Hasta ahora no hay data sobre el tema del calcio y el Virtual FFR, porque como dije, hacen falta de estudios, pero recuerde que el software lo que hace es analizar la dinámica de fluido, cómo el contraste pasa por las arterias y el calcio entonces no interviene, simplemente es cómo el contraste fluye y el software computacional analiza muy bien el estado del fluido. No tiene ninguna limitación con el calcio en ese sentido hasta donde se ha demostrado al momento. También para apoyarle, bueno, este es uno de los muchos sistemas expertos que usan inteligencia artificial para mirar dinámica de fluidos. Recordemos que los primeros vienen a partir del CT scan, ¿no? De las tomografías, y que inclusive algunos con un software ya le dicen, vea, esta lesión efectivamente tiene 0,7, 0,75, ya es significativa, entonces ya entra uno a evaluar, ¿no? Son muchos, este es de los más avanzados. Sí, el de Microport. Sí, este se llama Angio Plus, pero en Estados Unidos está el FFR Angio o Rangio, que es el que está avalado o sea, el que tiene aprobación por la FDA y se está utilizando en diferentes lugares. Hay mucha discusión porque cuando se trata de un cambio y como le dije, hay muchas barreras comerciales en ese sentido, pero cada vez más se está utilizando. Y entiendo que es una tecnología que básicamente a nosotros nos interesa bastante por los costos. Quizá usted compra el software, quizá tenga que pagar una licencia quizás anual o cada 2 años, pero obviamente disminuye muchísimo los costes de la guía de presión. No, y yo, como yo veo las cosas a futuro, esto será parte del mismo software de nuestros angiógrafos. Ya como dice, recordarán que hace muchos años la angiografía coronaria cuantitativa, eso era una consola independiente, obviamente había gente que se iba a hacer fellowship en QCA. Entonces esto va a ser parte del día a día y efectivamente que hagamos la angiografía y en un tiempo real vayamos viendo en ese manejo de todos estos datos de manera simultánea, vea, estas lesiones aquí es significativo. Eso es lo que uno espera y ahí sí realmente sería gran ayuda, porque estos sistemas lo que le implica a uno es salga, procese, así como le toca a uno con el QCA cuando no lo puede manejar en la sala, salga, quítese los guantes, mida, calibre y haga. Con respecto a la segunda pregunta de cada cuánto uno termina viendo los pacientes, eso depende del respectivo sistema de salud, ¿no? Por lo menos lo hablo en mi país donde todo el mundo está afiliado al Sistema General de Seguridad Social. Realmente el paciente para tener un proceso de atención como tal requiere una orden, una autorización, así sea para una consulta virtual, una teleconsulta, el paciente requiere una orden porque la persona que hace la teleconsulta termina facturándole eso al sistema de salud. Entonces, mediante esa autorización, igual termina siendo las tarifas, por lo menos en el caso de Colombia, muy parecidas a una consulta presencial o a una consulta virtual. ¿Qué puede pasar? Lo que con todos estos sistemas, e inclusive algo que no mencionamos, los sistemas de inteligencia artificial, BAR, ChatGPT, que fueron hace unos 6 meses el boom, que todo el mundo es, bueno, ¿cómo me diagnostico si tengo un infarto?
y le salía a usted 3, 4 párrafos perfectamente de cómo diagnosticar el infarto. Es la misma historia que cuando salió Google. En Google usted ponía, bueno, síntomas de infarto, le botaba 100.000 páginas con los síntomas de infarto. ¿Será que si tengo dolor de pecho y rasquiña en la rodilla derecha es un infarto? Entonces, obviamente estos sistemas expertos iban terminando de confundir las personas. Por eso es lo que hablábamos nosotros en son de broma. Muchos pacientes consultan al doctor Google y cuando ve que efectivamente las medidas no le funcionan, ahí sí tienen que asistir. ¿Qué pienso yo? En cada uno de los países tiene que estar reglamentado lo que es el proceso de atención en telesalud. ¿Qué nos sucedió en pandemia? Como veníamos desde hace más de 10 años hablando del tema de telemedicina y todo, pero en pandemia nos cogió a todo el mundo fuera de base, comenzó a migrar la consulta de una manera desorganizada a estas consultas virtuales. Pero el problema es que estas consultas virtuales no es un proceso completo, porque usted solamente tiene la primera fase, un interrogatorio, usted no está examinando, usted no está utilizando toda la lex artis, todo el ejercicio clínico. Entonces casi que termina llamándose unos procesos de teleexperticia y no puede considerarse. Si yo voy a hacer un paciente, por ejemplo, que está en la Amazonía, atenderle una consulta de cardiología, para que esta consulta sea adecuada, lo ideal es que haya alguien entrenado, un médico, que sean las manos, los ojos, el olfato mío en ese sitio para poder interactuar. O si no, realmente terminan siendo teleexperticias, teleasesorías y no una verdadera teleconsulta. Y yo cuento una anécdota que me sucedió en diciembre pasado. Hijos muy interesados en su papá de 70 años le regalan un smartwatch que detecta, para no hablar de marcas, y efectivamente comenzó a pitarle que tenía fibrilación auricular y el paciente completamente asintomático. Sí sirve como herramienta de tamizaje, sí sirve también como herramienta de seguimiento, porque ¿cuál es la tendencia que tendría cualquiera de nosotros como cardiólogo? A iniciarle antiarrítmicos. ¿Será que vuelve a ser, pues a la larga, un dispositivo de estos vestible termina siendo como un equivalente al monitor de eventos que pone el electrofisiólogo? O para no irnos con los sistemas como el que tenía una compañía que se adaptaba a la parte anterior del tórax. Hay muchas cosas. Hay un amigo que es profesor en Cornell University que se dedica a la parte de textiles y él tiene colaboraciones con Google. Me decía, mire, lo que viene en la parte de monitoreo a través de los textiles de electrolitos, de la parte hormonal, lo que se viene es un mundo completamente nuevo. En pocas palabras, mira, cómprate esta camiseta y te va a tener monitorizado. Para los pacientes de falla cardíaca es una maravilla, un programa de falla cardíaca con sistema de salud digital donde el paciente se tome su presión, tenga el monitoreo de frecuencia cardíaca, tenga su báscula y efectivamente se vea que está ganando peso, automáticamente activa el sistema alertas y disculpe señor, usted está como se siente fatigado. Es un sistema bidireccional. Gracias, doctor. Y bueno, ¿algún comentario más? Entonces, para cumplir con los tiempos, damos por finalizado este módulo y continuamos con uno de los eventos más esperados, que es Un caso, una enseñanza.